Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar a su vida a través de este canal. Agradecemos a Dios, también a ustedes, por la oportunidad que nos brinda de poder ser parte de su crecimiento y siempre lo decimos que este contenido lo hacemos con el propósito de edificar, de que seamos edificados. Yo soy bendecido recíprocamente, así como lo son ustedes, gracias al Señor. Gracias por compartir, gracias por comentar este contenido. Si usted no se ha suscrito, hágalo y sea parte de este canal, de esta plataforma, hágase miembro de este canal. Siempre hay contenido de edificación y de bendición para su vida y eso es lo que tratamos de hacer. Para mí es un placer, su hermano pastor Víctor Almanzar, compartir con ustedes. Y aprovechar antes de iniciar con el tema que yo sé que será de mucho interés, pues recordarles a las personas que me escriben sobre el seminario. El seminario empieza el 29 de junio de este año en curso. Seminario de escatología. Escatología a la luz de la Biblia, Daniel y Apocalipsis. Vamos a ver el paralelismo profético entre Daniel y Apocalipsis. Vamos a tener una actualización profética. Vamos a aprender a interpretar el simbolismo o la literatura apocalíptica y vamos a ampliar muchísimo el conocimiento en lo que tiene que ver con este seminario de Daniel y Apocalipsis. Es vía Zoom, sábado 5 de la tarde, hora República Dominicana, a 7 de la noche. Así que ya lo saben, 4 sábados de seminario para bendición nuestra es esto que estamos haciendo. Yo quiero hablar de la importancia de los dones y para comunicarse, si no tiene el contacto del ministerio, 809-614-9482 y ahí le dan todos los demás detalles sobre el seminario. La importancia de los dones. Mucho se habla de los dones espirituales. En Romanos capítulo 12, en Corintios capítulo 12, encontramos una serie de dones que la Biblia muestra. Don de sanidad, don de ciencia, don de fe, de milagros, de hablar en lengua, de interpretación de lengua. Una serie de dones importantísimos todos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la importancia de los dones, tenemos que entender que sin el don del Espíritu Santo o los dones que nos dota el Espíritu Santo, para el creyente, para los hijos de Dios, sería imposible llevar a cabo las tareas, las obras que Dios ha preparado para nosotros llevarla a la manifestación aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia del don, el don nos fortalece. El que no tiene don de fe va a tener muchísimas situaciones donde va a incurrir en incredulidad, duda, temor, miedo y una serie de cosas. Pero los demás dones también, que cada vez que usted sirve a alguien, sea a nivel de sanidad, de liberación o de llevar una palabra profética, evangelística, pues siempre va a bendecir la vida de alguien. Y eso es parte de la importancia del don. El don nos fortalece a nosotros, pero el don también bendice a otros. Y siendo el don un regalo que no depende de nuestra capacidad, pues yo entiendo que es importante pedirle a Dios que nos dote de sus dones. Y de por sí la Biblia dice que el Espíritu Santo da como Él quiere. O sea, los dones no son como nosotros queramos ni lo que nosotros querramos, sino que el mismo Espíritu de Dios pues nos dota según Él quiere a cada quien. Hay gente por ahí, hay quienes dicen que el ser humano de manera natural nace con ciertos dones, don de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de temor a Dios, pero esto no es así. Incluso cuando usted lee, por ejemplo, en los profetas, dice en el libro de Isaías que el Señor sería lleno de todo lo que era los espíritus de Dios. Y dice espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de poder, de temor a Dios. Entonces, esos espíritus que yo llamo esa perfección espiritual en el don del Señor Jesucristo, pues son capacidades que permiten a la persona perfeccionar y santificar su vida. Escuche bien, los dones son importantes porque nos perfeccionan y nos santifican. Nos llevan a hacer la obra de Dios
y nos llevan a nosotros a vivir una vida apartada del pecado. Eso lo hacen los dones. Porque en la medida que yo tengo el don del Espíritu o los dones del Espíritu, en esa misma medida yo voy a tener una vida espiritual, una vida humana fructífera. No es lo mismo una persona que no manifiesta ningún tipo de don a una persona que tiene dones y lo manifiesta y lo pone al servicio de los demás. Se va a ver un fruto del Espíritu en su vida. Y el fruto es sinónimo de abundancia, de prosperidad, de bendición, de crecimiento, de multiplicación. Entonces, cuando nosotros hablamos del don del Espíritu Santo y hablamos de los dones del Espíritu Santo, tenemos que entender lo importante que es. Y más que recibir los dones, entender para qué se nos está dando estos dones. ¿Sabes qué? Hay algo que yo comentaba con alguien estos días y es los dones que escasean. Es un tema quizás que muchas personas no lo abordan. La gente habla de los dones, a veces la gente quiere conocer los dones que tiene y así. Y hay gente que se maravilla con algunos dones que creen que son más importantes que otros. Podemos hablar dentro de la importancia de los dones que son importantes para el crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, Efesios habla de que Dios le ha dado los dones para edificación de la iglesia, de evangelismo, de el pastorado, apostolado, profecía, maestros, para edificación del cuerpo de Cristo. Esos son dones para el crecimiento de la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de dones que escasean, mire, el don de profecía, aunque mucha gente quiera llamarse profeta, la mayoría de veces muchos son falsos. No es que el don de profecía escasea, pero escasean los verdaderos profetas. El apostolado no es que escasea, pero hay muchos falsos. Y la gente ahora tiene confusión. Y la gente dice que no hay apóstol. Y entonces la confusión trae como una escasez del don, porque nadie, aunque tenga el don, quiere decir yo soy apóstol, porque se ha malinterpretado y cualquierizado el término. Cuando la palabra apóstol significa enviado, misionero. Entonces, la gente lo ha cualquierizado o malinterpretado por los pseudos apóstoles que venden un apostolado de jerarquía, de dominio, de poder, de título, que no es el verdadero. Un apostolado de paternidad que no existe en la Biblia. Un don que escasea, que yo entiendo que escasea, interpretación. Los intérpretes, tanto de sueños como de lenguas, escasean bastante en las iglesias. Se ve mucha gente hablando lenguas, pero es muy difícil o muy pocos se encuentra lo que es el intérprete. La Biblia dice que hay un don de interpretación de lenguas, porque no tiene ningún sentido el hablar lenguas o idiomas y que alguien no lo puede interpretar en una reunión, no edifica a nadie. Entonces, cuando hay ausencia de ciertos dones, pues también hay ausencia de crecimiento. No hay edificación muchas veces en algunos ministerios. Entonces, usted preguntará, ¿y por qué escasean algunos dones? Porque hay dones que el Señor los da a ciertas personas que a veces ni siquiera quieren mostrarlo al público. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de interpretación de sueños y hasta que alguien no va contándole un sueño, ellos no le interpretan el sueño a nadie. Eso diferencia también a los verdaderos de los falsos, porque muchos falsos intérpretes procuran que la gente venga donde ellos. Sin embargo, los verdaderos intérpretes de sueños, por ejemplo, siempre la gente va a buscar la interpretación normalmente. Y eso usted lo puede ver en la Biblia también. Y cuando cuentan sueños es porque son sueños propios. O sea, un intérprete de sueños, una persona que tiene revelación a través de los sueños, puede contar los sueños. Ahora, la interpretación es un don. La interpretación de lenguas es un don. Y hay una serie de dones que muchas veces son escasos. El don de presidir, de dirigir. Hay muchas personas que no dirigen, que no presiden espiritualmente al pueblo. Y mucha gente se llaman líderes y su liderazgo es un liderazgo humano, es un liderazgo déspota, es un liderazgo que no es espiritual.
El verdadero liderazgo espiritual es un liderazgo de servicio y por eso usted ve que Jesús decía, yo no vine para ser servido, sino para servir. Siempre nuestros dones están al servicio de los demás y eso es importante. Dentro de la importancia de los dones tenemos que entender que el don que yo recibo no es para enriquecerme, no es para yo hacerme el gran sabio, el que más sabe o mostrarme como el que más sabe o el que más tiene o el que más conoce. No es algo para llenarse de ego ni de vanidad. O sea, los dones son para con humildad servir a los demás. Dice la Biblia, ¿qué tú tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te gloria? O sea, ¿qué tú tienes que no te lo haya dado Dios? Y si Dios te lo dio, entonces, ¿cuál es la gloria tuya? La gloria es de Dios, que nos ha dado a nosotros la participación en el reino. A través de los dones nos permite manifestar el poder de Dios y la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué son importantes los dones? Vuelvo y repito, nos fortalecen, nos llevan a dar frutos, nos afirman en nuestra fe. Los dones son una bendición, nos prosperan. Los dones nos prosperan. No es lo mismo usted querer enriquecerse con los dones a que los dones traigan provisión a las necesidades del ministro o del ministerio. Eso sucede muchas veces. O sea, cuando usted ejerce su don, siempre el Señor va a suplir en ese don lo que sea necesario, lo que haga falta. Siempre. Entonces, nosotros tenemos que aprender que el servir es el todo de los dones. El apóstol Pablo decía en una ocasión, procuren los dones mejores, procuren los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y cuando usted escucha esa palabra, usted se pregunta, ¿y qué camino puede ser más excelente que tener los mejores dones que la Biblia podría dar? El servicio. Todos los dones se resumen en servicio. El ministro es un servidor. Ser ministro es el servidor de los demás. Entonces, la palabra servicio siempre va a resaltar en todos los ministerios. Sea que usted sea apóstol, pastor, maestro, evangelista, profeta, tenga don de sanidad, de liberación de lenguas, de palabra de ciencia, de interpretación de lengua, de fe, no importa el don que usted tenga. Al final de cuentas, siempre será para servir. Y cuando usted no utilice el don para servir, la importancia del don en usted no tendrá el resultado que debe de tener. O sea, dejará de ser importante porque usted va a hacerse importante por encima del don y lo que usted va a hacer lo va a hacer para usted y no para los demás, entonces no tendrá el efecto. Porque los dones son concebidos por nuestro Señor para el servicio, para servir a los demás, para edificar, para traer crecimiento, para traer fruto, abundancia, bendición a los demás y al reino de Dios. ¿Nosotros somos bendecidos? Claro que sí. El que recibe dones del Espíritu Santo es muy bendecido. Es una gran bendición que el Señor nos haga partícipe de esa naturaleza divina, de esos poderes del siglo venidero. La Biblia habla de que nosotros somos partícipes ahora de un poder que se va a manifestar en la vida futura. Los poderes espirituales son para ese reino celestial, aunque aquí se manifiestan y Dios nos permite tener participación y se muestra siempre la gloria de Dios. Recuerde que nosotros fuimos creados para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor. Y cada vez que servimos, cada vez que manifestamos y ponemos en práctica los dones, obramos a través de los dones, el Señor será siempre glorificado. Si usted tiene el don de sanidad y sana a un enfermo, ese enfermo va a glorificar a Dios. Si usted tiene el don de liberación y libera a un endemoniado, ese endemoniado, la familia de ese endemoniado, va a glorificar a Dios. Si usted tiene el don de palabra, de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, y usted edifica en el conocimiento, en la enseñanza a alguien, esa persona va a glorificar a Dios. Y en todos los ministerios y en todos los dones. Si usted es un buen pastor, es un buen maestro, es un buen evangelista, siempre va a glorificar a Dios. Por eso la Biblia dice que hay que procurar presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Utiliza bien la palabra de verdad. O sea, estamos llamados a procurar los mejores dones, a presentarnos aprobados delante de Dios, a servir incondicionalmente a los demás y a bendecir a través del don que Dios nos ha dado. Entonces, hay una importancia en los dones.
Sin los dones, nosotros estaríamos prácticamente desalmados en el mundo espiritual. No tendríamos posibilidad de defendernos de Satanás o de defender a otros o de ayudar a otros a escapar de las garras del enemigo y de la opresión del diablo. Por eso Cristo hablaba cuando hacía milagros de personas. Si esa persona estaba oprimido por el diablo, ¿por qué ustedes no quieren que hagamos el milagro? Cuando le querían prohibir, por ejemplo, que hiciera un milagro en el día sábado. Esa mujer tiene 38 años, una mujer que tiene una joroba, oprimida por el diablo. Hay cosas, enfermedades, situaciones que llegan a la vida de la gente gestada en el reino de las tinieblas por Satanás y los demonios. Y cuando usted puede servir a través de un don, el Señor está libertando, está quebrantando, está de alguna manera abriendo las puertas de la libertad a muchos que están cautivos. De alguna manera, a veces su mente está cautiva o su cuerpo está sujeto a situaciones por los demonios. Entonces, la importancia de los dones. Los dones nos salvan, eso ya se ha hablado. Las obras tienen una recompensa, la Biblia lo dice, pero nuestra salvación no es por los dones. Ahora los dones es porque somos salvos. Todo el que tiene la salvación, Dios le va a dar el Espíritu Santo. La salvación viene a través del Espíritu de Dios, que es que nos santifica y nos prepara para esa transformación futura. Y los dones son lo que nos permiten experimentar ese plano intermedio entre nuestra salvación, arrepentimiento, conversión y nuestro destino final de manifestación de los hijos de Dios. Entonces, el don es un regalo. Ya eso yo creo que está más que claro. Es un regalo, pero sobre todo un regalo que no merecemos. Un regalo inmerecido que nos ha dado nuestro Creador. No ha regalado los dones. No ha dado parte del poder y de la manifestación de su reino. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? No enterrar nuestro talento, nuestras capacidades, nuestros dones. Usted tiene que servir a los demás. Así que si Dios le dio el don de sanidad, vaya donde el enfermo, ore por el enfermo. Si Dios le dio el don de palabra, de ciencia, pues hable, comparte ese conocimiento. Si le dio el don de sabiduría, sea consejero, ayude a otros. Si le dio el don de pastor, de maestro, evangelista, pues también ejecute correctamente estos dones. Cada don tiene una importancia. Imagínese usted que no existan evangelistas. ¿Cómo llega la gente a la iglesia? El evangelismo hace que crezca la obra, que las personas se aperciban, que las personas puedan ser libertadas del cautiverio, puedan alcanzar la salvación. Es el evangelista el que pregona el evangelio, el que lleva el mensaje de buena nueva. Si no hubieran maestros, el don de maestro es importantísimo. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a capacitarnos, a poder reconocer incluso los dones, las capacidades que Dios ha puesto en nosotros, a masificar esto y el conocimiento. Entonces, el apostolado es importantísimo. Si no hay apóstoles, el evangelio no se expande. ¿Cómo se expandió el evangelio a América, a África, a través de los misioneros? ¿Cómo llegó el evangelio a nosotros, a esta isla de República Dominicana? A través de los misioneros, de las personas que salieron de Europa, de larga distancia, de otras naciones, a traer un evangelio a América, a traer un evangelio a nosotros, y hoy podemos vivir con el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y de vivir este camino de la salvación o de la santidad que el Señor pues nos ha provisto. Entonces, hay una importancia en cada don, y para el crecimiento de la iglesia, los dones son de suma importancia. Cada uno, todos son importantes. No hay uno más grande o más pequeño, sino que todos son importantes y se complementan. Cuando usted ve que una iglesia tiene buenos maestros, evangelistas, un buen pastor, buenos profetas, apóstoles, personas con dones de sanidad, de liberación, de milagro, de lengua, de interpretación, o sea, de sabiduría, de ciencia. Esto hace que la iglesia crezca de una manera descomunal y que la gente crezca sano y fortalecido, porque hay dones para alimentar, hay dones para dar fruto, hay dones para que la gente pueda tener fortalezas a través de nutrirse del conocimiento, de la revelación y del poder de Dios. ¿Son importantes los dones? Por supuesto que sí, de suma importancia. Tenemos dones espirituales. Todo el que ha recibido al Señor Jesucristo, algún don el Señor le ha dado. A uno le ha dado más que a otro, por eso es de acuerdo a las capacidades. El hecho de que usted no tenga varios dones no significa que alguien no lo pueda tener. El Señor puede dar varios dones a una sola persona.
Ahora, si Dios le dio un solo don a usted, cualquiera que sea, cualquiera que fuese, póngalo al servicio de los demás. Ayude a su prójimo, bendiga la vida de otros. Y como le decía, los dones se resumen en servicio. Uno de los dones más ignorados y más grandes es el del servidor. Servir a los demás, ayudar al necesitado, servir a aquel que necesita que le den la mano. Estar dispuesto a servir, a sacrificar mi tiempo, mis capacidades, mis talentos para bendecir a otros. Para mí es un placer compartir con ustedes a través de este canal. Gracias por estar con nosotros. Volvemos a repetir, a recordar que el 29 de junio empieza nuestro próximo seminario de escatología bíblica. Daniel y Apocalipsis, un seminario de escatología. Vamos a ver el paralelismo profético entre Daniel y Apocalipsis, una actualización profética de los tiempos, cuáles acontecimientos estamos viendo y veremos y han acontecido. Vamos a ver un panorama apocalíptico de interpretación. Vamos a utilizar una hermenéutica para poder llevar una interpretación tanto de Daniel como de Apocalipsis y de otros acontecimientos. Vamos a ver una serie de profecías cumplidas en toda la Biblia y cómo nosotros podemos apercibirlo en estos días y conocer más a profundidad lo que es la escatología o acontecimientos finales o de los últimos tiempos. Yo sé que será muy interesante, son temas muy interesantes, hablar del arrebatamiento, hablar de la tribulación, hablar del milenio de Cristo, hablar de los imperios y gobiernos que tenemos, que han pasado y que están sucediendo ahora, y cómo se manifiesta este nuevo orden mundial, el anticristo, qué es el sello. Oye, una serie de cosas muy interesantes en este seminario. Yo sé que mucha gente se va a gozar bastante y que vamos a profundizar y a tener mucha revelación, porque esto es Apocalipsis, un libro de revelación. Así que ya lo sabemos, a ver todo este simbolismo profético. Para mí es un placer compartir con ustedes en este canal. Bendiciones para usted, para su familia, bendiciones para su ministerio. Recuerde que los dones son importantes. Procure los dones mejores. Procure que sus dones se lleven a manifestarse, que su ministerio crezca, sirva a los demás. Anhele dar lo que Dios le ha dado. De él, todo lo que Dios le da, délo, compártalo. Predique, sirva, presida, dirija, vaya a las misiones, visite al enfermo, visite al encarcelado, dé palabra de sabiduría, de ciencia, enseñe, instruya, sea útil, sea parte del cuerpo de Cristo y sea de bendición para otros. Para nosotros siempre es un placer aquí, siempre este contenido lo hacemos con el propósito de edificar, de que sigamos creciendo personalmente, ministerialmente y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Hasta la próxima. Se despide su hermano Pastor Víctor Almanzar. Un placer.